Y arrancamos con el último por lo criminal del año, no de la temporada. Eh, Vamos a ir muy rápido porque nos pasa lo mismo que nos ocurrió la semana pasada, que tenemos ahí material del que hablar muchísimo. Rafa Fernández, periodista, criminólogo, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Pues vamos con la segunda parte de asesinos en serie en Estados Unidos. La semana pasada ya decíamos que hablábamos de algunos de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos y probablemente de la historia en general. Eran los más mediáticos o algunos de los más mediáticos. Esta semana vamos a seguir con ese panorama, pero con algunos asesinos que son un poquito menos conocidos. Pero antes de meternos en faena, Rafa, creo que tienes que explicar algo brevemente, ¿no? Sí, simplemente, bueno, recordar que vamos a mantener un poco los criterios que tuvimos la semana pasada. Recuerdas que habíamos siempre elegido asesinos que tuvieran más de 10 víctimas, que no fueran casos específicos, como por ejemplo Ángeles de la Muerte, que, que no hubieran tenido cómplices, etcétera, ¿no? O que se dejaran dudas, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta selección han estado, por ejemplo, cerca de entrar gente como Gerald Stano, eh, por ejemplo, se ejecutó la silla eléctrica por su novena condena, pero que realmente se le achacaban hasta 41 muertes. Sin embargo, hay también ciertos criminalistas que no tenían de ver claro que fuera responsable de todas esas muertes. Incluso él mismo dijo al final que confesó crímenes que no cometió, ¿no? O por ejemplo el caso de William Bonin, que también, bueno, en realidad pues, más o menos conocido, que asesinó entre 21 y 36 adolescentes, tremendo, se conocía como el asesino de la autopista, pero por ejemplo tenía siempre cómplices, ¿no? Hasta 4 cómplices diferentes con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos pues han quedado fuera de la selección. Entonces, un poco el único cambio es que quizás por lo que sea, pues estos asesinos no han tenido quizás tanto protagonismo mediático como han tenido los que vimos la semana pasada, ¿no? Pero te los he traído porque son algunos casos que vamos a ver que son realmente increíbles y que tienen, que podrían estar, ¿no? A ese nivel, ¿no? Que al de otros, ¿no? Menos impacto a nivel internacional, porque en Estados Unidos, lo voy a decir Claro, ya, hoy vamos a tener un poquito menos de referencia en el programa, porque en la mayoría de documentales y demás que existen sobre estos personajes eh, están únicamente en versión inglesa. Entonces, no tienen ni siquiera subtítulos, ¿no? Entonces, vamos a obviarlo un poco en ese sentido, ¿no? Nos siguen faltando nombres como Wayne Williams o como Charles Cullen, pero por eso mismo que ha explicado Rafa y que aparecerá en pantalla el típico cartelón con los criterios que seguimos. Y vamos a arrancar ya porque tenemos mucha faena por delante. Lo vamos a hacer con Paul John Knowles. sí. Fíjate, por ejemplo, te he traído el primer caso ya directamente de sopetón. Eh, Fíjate, un asesino que causa 35 víctimas. Es conocido como el asesino Casanova, y fíjate que lo que te decía, 35 víctimas, por ejemplo, supera a John Wayne Gacy, que es el primero en el que hablábamos la semana pasada. Y fíjate el tema, todo en un año, en unos pocos meses de 1974, ¿no? O sea, un caso absolutamente que podría tener todos los condicionantes para ser muy conocido. Quizá a lo mejor, pues no, yo creo que no es tan conocido como otros, ¿no? Él, bueno, tenía un sistema parecido que ya hemos visto otras veces. ¿Te acuerdas que hemos hablado de Antonio Noprienko, etcétera? El tema de allanar con engaños a las casas, ¿no? Bueno, pues pretende masacrar, ¿no? A las víctimas, ¿no? Normalmente su método era la estrangulación o el arma de fuego, y bueno, atacó en Connecticut, en Texas, Nevada, Florida y Georgia, ¿no? Eh, y fíjate que a una de esas 35 víctimas se conocieron meses, meses después. Y este caso también quizás tiene ese punto diferente, que siempre buscamos a lo mejor algún caso que tenga ese matiz, que es que aquí no hubo ni tiempo de espera en prisión ni tiempo de correr de la muerte. Intentó escapar cuando había sido detenido, creo que fue al día siguiente, en diciembre, y murió tiroteado por la policía. Intentó un forcejeo dentro del coche policial, creo que fue, y uno de los policías pues le pudo disparar y bueno, pues se fue de este mundo tras dejar ese auténtico reguero de muerte, ¿no? Era como, como el asesino Casanova, también se le ha llamado el asesino guapo, y bueno, esa prevalencia, que fíjate que la hemos hablado también, el caso de Ted Bundy, etcétera, ¿no? Pues le servía para cometer sus actos criminales, y fíjate que cantidad 35 víctimas en unos pocos meses de 1974. Un tipo auténticamente sanguinario. Es verdad que las 35 víctimas están ahí,
pero oscila la cifra también, como hemos hablado en otras ocasiones, que no se sabe si son solo 16, si llegan a las 35, si hay más. Esto, como hemos comentado en varias ocasiones, va a ser muy difícil de saber nunca la cifra exacta, ¿no? Y nos vamos de 1974 a solo 3 años después, al inicio de su trayectoria criminal. Nos vamos con un tipo que a mí me da especial asco. Sí, y en él también se cumple eso que dices, ¿no? Hemos tenido que en principio hay como 11 12 víctimas, pero también se le habla de que lo normal es que sean más de una veintena de víctimas, ¿no? Por eso estaría quizá en ese número de número 2 que siempre insistimos, ¿no? Que esto no es ningún ranking de quién es el más grande ni nada, ¿no? Competitivo. Exactamente, hemos utilizado un poco ese criterio, pero igual que podemos utilizar el cronológico, hemos utilizado otras veces, etcétera, ¿no? Y sí, John Paul Franklin era el clásico supremacista blanco, el asesino racista, ¿no? Fíjate que actuó en 11 estados diferentes, ¿no? Porque a él en realidad vagabundeaba, ¿no? No tenía, como se decía, oficio ni beneficio, y por la costa este de Estados Unidos, normalmente hacía eh, atraco a bancos, con eso se iba moviendo, y él, pues, bueno, tenía esa motivación clara, ¿no? Bueno, era un supremacista blanco y muchas de sus víctimas, por ejemplo, eran parejas interraciales. Fíjate que también hay una curiosidad aquí, que es que él completaba esos ingresos con donaciones a bancos de sangre, y luego el hecho de que existiera esa muestra iba a permitir después poder confirmar varios de sus crímenes, ¿no? Y también, bueno, ese punto también curioso es que imagino que conoces, ¿no? A Larry Flynn, ¿no? Ese de revista de carácter sexual, etcétera, así bastante conocida, y hay una película también que lo conocía y tal. Y fíjate que él fue el que confesó que había sido el que causó los disparos que dejaron paralítico en silla de ruedas a Larry Flynn. Según él, la motivación, fíjate qué motivación, era que en una de sus revistas, en Hustler, pues había sacado escenas o fotografías de sexo de parejas, o sea, parejas de color, o sea, de color y blancas, ¿no? Entonces, fíjate, con esa excusa peregrina, pues cometió ese atentado. En este caso no fue asesinado, pero sí que, bueno, le causó bueno, una parálisis permanente en el que fuera en silla de ruedas, ¿no? Y ya te digo, se habla 11 12, pero lo normal es que fueran más de una veintena de víctimas. Asesino racista. Se le conocía a Joseph Paul Franklin. Larry Flynn, para quien no lo sepa, fue un editor de publicaciones pornográficas, uno de los mayores que hubo en Estados Unidos. Hay una película titulada El escándalo de Larry Flynn, y en la que lógicamente se recoge el momento en el que es disparado junto con su abogado a la salida de una vista del proceso judicial, porque el pueblo le llevó, como se suele decir en Estados Unidos, ¿no? El pueblo contra le llevó a juicio bueno, por aquello de que del recato y la moral y toda esta historia, ¿no? Eh, Franklin, que podría situarse en el misionero o en el visionario, se sintió motivado a comenzar una guerra racial después de leer Mein Kampf, Mi lucha, el libro de Adolf Hitler, una lectura. Una lectura. Quiso limpiar, quiso limpiar el mundo, en palabras suyas, limpiar el mundo de las personas que consideraba inferiores, especialmente los negros y los judíos. Fue ejecutado por inyección letal en 2013. Lo de la lectura es porque, bueno, no está de más nunca leer Mein Kampf también para conocer lo que había detrás de esa perversa mente de Hitler, pero bueno, lo de la lectura lo dejaba ahí porque no es, no es tampoco un libro muy agradable, ¿no? Y de Franklin nos vamos, seguimos en la década de los 70, pero nos vamos adentrando ya cada vez más en los 80, a Randy, perdón, Steven Kraft. Sí, efectivamente, era conocido como el asesino de la autopista o el estrangulador del sur de California, que fue la zona un poco de actuación que tuvo, ¿no? Bueno, en este caso, pues, digamos que es diferente, ¿no? Por ejemplo, el asesino anterior, ¿no? Digamos que sobre todo era el tema de la pulsión sexual, ¿no? Él abusaba sexualmente de las víctimas, normalmente se ganaba su confianza, la drogaba y tal. Y fíjate
lo digo, esos puntos curiosos, ¿no? En este caso se le conocía como un verdadero genio, ¿no? De la informática, pero él llevaba un conteo exacto de sus víctimas, ¿no? Y de hecho la policía encontró, ¿no? Cuando fue detenido un fichero que, claro, fíjate que hablamos de 16 víctimas o más, pero es que fíjate los más, es que en ese fichero aparecían que había más de 60. O sea, que estaría un poco al nivel de los máximos asesinos digamos, del mundo y de los que hayamos visto en esta sesión, ¿no? Eh, Realmente solo se han podido probar 16, es un poco el dato oficial, pero claro, tú fíjate, si él lleva, el propio asesino lleva un fichero con la víctima, con tal, claro, es complicado porque no se lo va a inventar. Lo normal es que si el propio asesino llevaba un listado de su, entre comillas, mal dicho, conquistas, ¿no? En cuanto a crímenes, pues lo normal es que gran parte, además no todas, pero gran parte sí fueran reales, ¿no? Entonces, bueno, al final, cuando hace campo una víctima, se le condena, tal, se saca de las calles, como pierde peso eso, porque por desgracia hay otros criminales a los que buscar, ¿no? Y ese ya está encerrado, ¿no? Pero sí que es verdad que para la familia, para esas víctimas, pues sí que sería importante confirmar cuántas de estas pues, fueron causadas por Gandhi y Steven Kraft, ¿no? Abusaba sexualmente, torturaba y terminaba estrangulando o disparando a sus víctimas. Fue detenido en 1983. Un patrullero de carretera le detuvo a Kraft porque sospechaba que conducía borracho y en ese momento el agente se dio cuenta de que a su lado tenía sentado a un marine muerto. Eh, Solía colgar a sus víctimas por los pies a un árbol, las quemaba con un encendedor o las sodomizaba con objetos diversos. Es decir, este tipo era un sádico de los Totalmente. importantes, ¿no? Había veces en las que incluso descuartizaba a las víctimas cuando estaban todavía con vida, es decir, las troceaba aún vivas. Fue condenado a pena de muerte en 1989, pero sigue encarcelado, sigue vivo, todavía no se ha cumplido esa condena. Y ahora nos vamos con un señor que actuó, señor por decirlo de alguna forma, que actuó en tres fases distintas, tanto que actuó en los 70, en los 80 y en los 90. Claro, sí, te lo tengo aquí. Robert Lee Yates, que realmente digamos, su momento criminal más claro fue en los 90, 1996-98, pero revisando documentación, realmente hay momentos anteriores, ¿no? Que realmente, yo digo, como siempre decimos, esa orgía criminal, pues la llevó a cabo en esos años, 96-98 más o menos, con prostitutas que trabajaban en Spring Avenue, en Spokane, en Washington. Y bueno, él llevaba una camioneta Ford de 1979, solicitaba a las víctimas, ¿no? Para tener sexo con él, y después la asesinaba de un tiro y normalmente se deshacía de su cuerpo, conducía con la camioneta y la dejaba en sitios rurales, apartados, etcétera, ¿no? Normalmente a lo largo del río Spokane, ¿no? Eh, y al final este tipo de casos muchas veces gracias a una víctima que tiene el valor, que tiene la capacidad de liberarse y de poder eh, informar a la policía, ¿no? Este caso fue Christine Smith, otra prostituta, que se la pudo escapar, fíjate que fue disparada, fue asaltada y tal, pero bueno, con ese testimonio fue clave para su detención, ¿no? Aunque después, bueno, al final, tú sabes que este tipo de casos muchas veces están que nada más nadie se espera, porque parece el típico padre respetable, etcétera, y sin embargo, pues tiene una cara B que es auténticamente pues demoledora, ¿no? Cuando se salta a la luz. Yates cometió los asesinatos, comenzó a cometerlos un año después de convertirse en padre y su trayectoria duró 23 años hasta su detención, porque el primer asesinato o las primeras víctimas, porque no fue un asesinato simple, fueron Patrick Oliver y Susan Savage en 1975 y él fue detenido en 1998. 13 años después, en el 88, en diciembre, cometió un segundo crimen, mató a Stacy Hawn y ya después vino esa orgía criminal entre el 96 y el 98. Robert
Lee Yates. Y de Yates nos vamos a otro individuo que alcanzó las 16 víctimas, aunque con un matiz ahí, ¿no? 15 más uno. Sí, y fíjate, un más pequeño comentario, que esta historia tan larga entre crímenes nos invita a pensar que posiblemente haya crímenes que no se hayan podido relacionar con él, pero es extraño, ¿no? Que un criminal, pues es verdad que además pues, son actos iniciales y después pues se profundiza en el crimen, ¿no? Pero es raro que además haya tanto espacio, ¿no? Aunque después vamos a ver un caso muy curioso también en relación con ese tipo de, eso, lo que se llama de la asesino en serie, ¿no? Ese periodo de enfriamiento, ¿no? Del que siempre hablábamos, ¿no? Y si Hombre, entramos en hombre, perdona, Rafa, enfriamiento, 33 años con lo que vamos ahora, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, es verdad que aquí la historia es, bueno, entramos en ella y te la cuento. Carol Cole, él realmente fue conocido por asesinar mujeres, ¿no? En California, en Texas y Nevada, y también un violador y estrangulador. Y aquí él aclaró por qué lo hacía, ¿no? Cuando hablábamos de las motivaciones, ¿no? Y también ya fíjate que allí lo apuntamos y fíjate que es un caso que nos viene al pelo, ¿no? Él era misoginia contra las mujeres, pero porque odiaba a su madre. ¿Te acuerdas que hablábamos del Edmund caso Kemper. del Camper? Exactamente, la asesino de colegialas, ¿no? Que poco menos que prácticamente estaba matando siempre a su madre en las víctimas que iba eligiendo, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que él sufrió abusos físicos, hay una historia, si la gente quiere investigar, pues tremenda, que poco menos la vestía de niña, o sea, forzaba que los niños pues, del colegio se reyeran de su propio hijo, ¿no? La verdad que una cosa, simplemente una actitud, pues, eso no era una madre, evidentemente, ¿no? Y después, fíjate que fue una cosa curiosa, que te acuerdas del tema del FBI que teníamos comentado aquí a veces, de cómo se buscaban esas tipologías de asesinos. Una de las que se estableció siempre era asesino organizado, asesino desorganizado, ¿no? En este caso, a él eh, se vio que tenía un coeficiente intelectual alto. Sin embargo, como asesino, más bien sus escenas eran de las componentes de asesino desorganizado. Él explicó que muchos de los crímenes los cometía estando borrachos, ¿no? Y de hecho, eh, eso podría indicar que hay más víctimas que nunca eso, porque él dice que jamás había más, pero que ya no se acordaba porque él siempre estaba bebido, ¿no? Entonces, eh, lo que quería comentarte de esos de 33 años era porque cuando ya él se le detiene y tú sabes que al final pues siempre generan un interés, hay muchos asesinos que escriben o escriben su biografía o se le hace reportaje, etcétera. Pues él confesó que, fíjate, en 1947 era un niño todavía, pues a un compañero de clase lo ahogó en el lago Richmond y ese pasó como un accidente. El niño se ha ahogado, tal, qué desgracia y tal, ¿no? Y él confesó que no, que era un niño que tenía cierta disputa a nivel de colegio y que lo ahogó. Él confesó que lo había ahogado, ¿no? Entonces, por eso se habla hemos puesto esto en 1947-1980, pero claro, esa víctima fue la primera, ¿no? Fíjate con 8 años, ¿no? Que creo que tenía, ¿no? Entonces, es lo que también hemos comentado en parte del programa, ¿no? Que hay ciertos indicios cuando estos no son niños que son sí, pistas claves de que puede convertirse en un criminal en el futuro, ¿no? Es complicado, pero sí que es verdad que dejan esas primeras muestras de que después van a convertir en un auténtico monstruo, ¿no? No lo comentamos la semana pasada, por ejemplo, porque fuimos un poco rápido al tener tantos personajes. Jeffrey Dahmer dio muchas pistas también, ¿no? Porque le gustaba la disección de animales, ¿no? Recogía animales muertos y los diseccionaba. Una cosa que no era ni es habitual, ¿no? Entre las víctimas de Carol Cole se encuentra también una de sus esposas, a quien estranguló durante una pelea doméstica. Y se libró, fíjate, se libró de la policía, de la cárcel, porque pese a encontrar el cuerpo en el armario, dijeron que había muerto por beber en exceso. Desde un principio pidió ser ejecutado y cuando pasó, dijo, gracias, señor juez. Ejecutado por inyección letal también fue en 1985. Y de Carroll Cole nos vamos a Chester Turner, el asesino del lado sur. Eso es, estamos ya en la década 80, final de los 80 y los 90, en 1987-98.
Aquí también también en la zona de Los Ángeles, hemos comentado, ¿no? Que hubo bastantes crímenes por allí, hay bastante información al respecto. William Bonin, Y, perdona, Rafa, William Bonin, que lo comentaba al principio, y su acción de su campo de acción y junto con sus cómplices era Los Ángeles también. eso es. Entonces, bueno, un caso parecido a los otros que hemos comentado antes, ¿no? También eso ya ganarse la confianza de mujeres adictas a las que realmente violaba y después estrangulaba, ¿no? Eh, que aquí lo hemos comentado una vez, ¿no? Hay gente que viola solo y deja a la víctima con vida, pero muchas veces lo normal, sobre todo en este tipo de casos, es que al final pues no quiera dejar el testigo, ¿no? Porque al final pues elimina la opción de la prueba, ¿no? Toda la información que te puede dar eh, la víctima, ¿no? En cuanto a identificación, ¿no? De quién le ha cometido ese acto, ¿no? Entonces, aquí se habla de 14 más una víctima porque una de esas personas que asesinó, de esas mujeres, pues estaba embarazada, ¿no? Fíjate que doble tragedia, ¿no? Ahí hubo un tema de que primero se consideró que entraba en la condena, después creo que se revisó, no sé exactamente cómo quedó, pero bueno, siempre se consideraba que también, sobre todo, bueno, que esa persona estaba embarazada y creo que de 5 meses, o sea, que no era una cosa de no lo sabían, No ¿no? O era sea, un entonces embrión. fíjate Hmm. exactamente el tema de esa mente criminal, ¿no? Y, y bueno, tú fíjate que este caso, hablamos de las pistas, ¿no? Pues fíjate que pista aquí, que él llegó a estar encarcelado entre 1995 y 2002 en varias ocasiones. Claro, es verdad que no eran situaciones muy graves, ¿no? Que eran, eh, entre comillas, delitos menores, no relacionados con una cosa tan grande, pero claro, al final el tío estaba encarcelado, ¿no? Y a lo mejor habiendo tomado más en serio un criminal reincidente, pues se puede haber evitado alguna de las víctimas, quién sabe, ¿no? El caso es que al final ya, pues, agredió sexualmente a una mujer que, sin embargo, dejó con vida en este caso, amenazó, que si no denunciaba y tal, y fue encontrado culpable y lo condenaron a 8 años. ¿Y qué pasó? Que al entrar en la prisión tuvo que dar una muestra de ADN para lo que se llama el CODI, ¿no? El Combined DNA Index System, el CODI en California. Esto, los que hubieran visto CSI, los clásicos CSI, eran muy clásicos, ¿no? Vamos a mirarlo en el CODI, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a eso ya se le relacionó con 9 asesinatos sin resolver que había en esa zona. Entonces, gracias nuevamente al ADN, ese avance tan fundamental en la criminología ya desde las últimas décadas, pues se pudo cortar su carrera criminal, ¿no? La de Chester Turner, el asesino del lado sur. Durante la investigación, los detectives revisaron casos similares resueltos y vieron, por ejemplo, que David Allen Jones, de 28 años, había sido condenado por 3 asesinatos cometidos en la misma área donde solía actuar Turner, ¿no? Esto es el sur de California, ¿no? En Los Ángeles, básicamente, ¿no? Entre ellos estaba Tammy Christmas, estrangulada en la escuela primaria de la calle 97 en septiembre del 92. Criminalística procesó las pruebas disponibles empleando las últimas técnicas de ADN, vuelve a aparecer el ADN, y aunque el análisis no pudo usarse para volver a investigar esos 3 casos, esos 3 asesinatos, sí que los investigadores, la fiscalía y la policía quedaron seguros de que Jones era inocente de esos 3 asesinatos y probablemente fue Chester Turner quien los cometió. De hecho, Jones ya fue culpado de una violación por la que pasó 11 años en prisión y fue indemnizado con $720.000. O sea que el ADN no solo permite descubrir asesinatos que estaban sin resolver, sino que, aunque no sirva judicialmente, sí que permite conocer la identidad del asesino real de otros crímenes que sí estaban resueltos. Y de Los Ángeles nos vamos al asesino de prostitutas de Riverside. Sí, se trata de William Suf, o Saf, ¿no? Habrá que decir, ¿no? Para decirlo un poco mejor. Eh, en su carrera criminal estuvo en 1974-1992.
Pero claro, el acto gran, digamos, grande, la gran concentración fue entre el 89 y el 91, y él violó, torturó, apuñaló, estranguló, incluso a veces mutiló a prostitutas en el condado de Riverside, ¿no? Fíjate que antes comentaba el tema de que el que fue detenido porque llevaba muerto, ¿no? Este caso era lo que siempre se habla de la pistola humeante, ¿no? La prueba que ves clara, ¿no? Pues este caso fue cosa parecida, pues encontraron un cuchillo ensangrentado y objetos que después estaban relacionados con los asesinatos, ¿no? Por eso, pues procedieron a la detención, ¿no? En principio se habla de 12 víctimas, pero fíjate que aquí hay una, es muy especial y que quizá, como hemos hablado otras veces, hubiera evitado, ¿no? En otras circunstancias lo que llegaría después, ¿no? Porque en 1974, William Sapp mató a golpes a su hija, fíjate, de solo 2 meses en Texas, ¿no? En principio fue también condenada a su esposa Terry, después ella pues recurrió, fue exculpada, vio que no se le podía relacionar directamente con el acto, y al final pues quedó un poco solo condenado a él. Pero tú fíjate, fue sentenciado a 70 años y solo purgó 10 años, o sea, solo cumplió 10 años y salió. Y fíjate lo que provocó posteriormente, ¿no? Extraño, una vez, lo comentamos una vez más, extraño que en Estados Unidos, que en estas situaciones no suelen darse casos de libertad condicional pronto, escarcelaciones, pues pudiera escaparse, ¿no? Y pues, por culpa de esa decisión y lo que pasó, pues la decisión de prostitutas de Riverside, pues hizo después honor a ese nombre. Riverside, estado de California. Eh, el 17 de agosto de 1995, sin embargo, el jurado solo necesitó 10 minutos de deliberación para emitir veredictos de culpabilidad por los 12 asesinatos comentados. No se cuenta el de la hija porque por ese ya había cumplido condena y no entra, en cierto modo, dentro de su perfil de asesino serial, ¿no? La policía, sin embargo, sospechaba que era responsable de hasta 22 muertes en Riverside, ¿no? En California. Nos vamos con el asesino durmiente y por qué será, o el durmiente sombrío, y por qué será ese apodo. Sí, Lonnie David Franklin Jr. Era el caso que te referenciaba antes, ¿no? Que íbamos a ver en ese periodo de enfriamiento, ¿no? Él, en principio, tuvo una serie de asesinatos entre 1985 y 1988. Eh, Mató al menos a 10 mujeres en esa época. Siempre las violaba y las mataba con una pistola del calibre 25. En este caso, eso es lo que relacionaba todos los crímenes y fue quizás más, entre comillas, más fácil que otros ver que ahí podía haber un asesino serial, ¿no? Siempre las mataba cerca del centro de Los Ángeles, ¿no? Otra vez, Eso es, Los Ángeles. eso es. Sí, y otra vez, víctimas afroamericanas, normalmente drogadictas, prostitutas, de 15 y 35 años, ¿no? Y el tema del asilo durmiente es que, claro, pasó que después de 1988 hubo un larguísimo periodo, y ya digo, muy poco habitual en este tipo de criminales, hasta el año 2002. Eh, ¿Cuál es la razón que un poco sea lo lógico? Que en 1988 hubo una superviviente, la única persona que se conoce ahora mismo que le pudo sobrevivir a un ataque del asesino durmiente de Lonnie David Franklin Jr., fue Nietra Margaret Washington. Y bueno, ella sufrió el ataque el 20 de noviembre del 88, pero sobrevivió. Y quizás, evidentemente, eso le llevó a eso. De todas formas, siempre lo comentamos. Un lapso tan largo no es normal y es posible que a lo mejor sí haya otros crímenes que por lo que sea no se hayan relacionado con él en ese periodo. Fíjate que Lonnie David Franklin Jr. Fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos de América el 24 de julio de 1975 por haber participado en una violación grupal a una menor de 17 años en Stuttgart, en Alemania. Claro, estamos hablando de la Alemania que todavía estaba dividida por el telón de acero, ¿no? Estamos todavía en época de la Guerra Fría, 1975. Luego, Franklin fue conocido porque tomó muchísimas fotografías de mujeres desnudas y las guardó en su garaje. Y también lo había hecho en Stuttgart. Entre sus víctimas
También hubo un hombre, Thomas Sylvester Steele, que probablemente era amigo de otra víctima o había descubierto la identidad del asesino, su identidad, ¿no? La identidad del asesino durmiente, que el 28 de marzo de 2020, es decir, ahí al inicio de la pandemia de COVID, fue encontrado inconsciente en su celda en San Quintín y declarado muerto. Se acabó ahí la historia del asesino durmiente que ya, por fortuna, durmió para siempre, si se me permite la licencia. Y ahora vamos con un asesino que, fíjate, está dentro de esos poco conocidos, pero que en su momento causó pánico en Nueva York, ciudad, no estado, como hablamos la semana pasada, sino New York City. Sí, yo justo iba a comentar eso. Creo que quizá este es el más conocido de los 10 que hayamos traído. Yo creo que sí, eso porque cuando digamos su sobrenombre, ¿no? El carnicero de Times Square, yo creo que sí que es quizás de los más conocidos, ¿no? Aunque lo hayamos metido en este nuevo ranking como segunda parte de asesinos en serie en Estados Unidos, ¿no? Él asesinó por lo menos a 11 mujeres y adolescentes jóvenes entre Richard 1900. Cottingham, que no hemos dicho el nombre, Richard Cottingham. Exacto, exacto, sí, correcto. Richard Cottingham, entre 1967 y 1980, él atacaba en Manhattan, fíjate Manhattan, ¿no? Que estoy relacionado con todas estas cosas de cine, la sesión de Cristo, ¿no? Tantas películas ambientadas allí, pues este caso pues era el sitio del terror, ¿no? De Richard Cottingham, ¿no? Normalmente llevaba a prostitutas, a moteles, tenía relaciones con ellas y normalmente las expulsaba y la violaba y las torturaba, ¿no? Y el método de la estrangulación, lo estamos viendo mucho, que quizás sea de los métodos más repetidos, ¿no? En este ranking que hemos hecho hoy, ¿no? Y a veces quemaba incluso la habitación, hacía pequeños incendios para quitar todas las evidencias criminalísticas que las pudiera quitar, ¿no? Todas las que pudiera, ¿no? Eh, y después, en mayo de 1980, por fin se le pudo capturar porque estaba volviendo a cometer otro acto parecido y varios clientes empezaron a hablar de que una mujer estaba gritando y que estaba emitiendo alaridos, ¿no? Desde una de las habitaciones, ¿no? Por suerte la policía llegó a tiempo, o ya él se intentaba escapar y la víctima estaba desnuda y magullada, pero viva, ¿no? Y a él pues se le pudo detener y, como se me dijo, sacarle de las calles. El asesino de Times Square se le conoció, aunque al principio era el asesino del torso, porque efectivamente le cortó a sus dos primeras víctimas, le cortó la cabeza y las manos. Una de ellas, Didi Gudsari, o Gudarsi, perdón. Varias décadas después, Weiss Gudarsi, hija de Didi, le escribió carta a la prisión y logró entablar amistad con él. Fíjate lo que son las cosas. El fin último era lograr que Cottingham confesara otros crímenes y lo logró. Afirmó que había matado a más de 100 personas a lo largo de la década de los 70. Bueno, esto de las más de 100 personas queda, como hemos dicho en otras ocasiones, digamos, en la trayectoria apócrifa, ¿no? La trayectoria criminal del asesino de Times Square de Richard Cottingham queda reflejada en la escena del crimen, El asesino de Times Square, serie ¿de dónde va a ser? De Netflix, de 2021, una serie también bastante interesante. Y cerramos el ranking que decimos no es competitivo, sino que simplemente es por escalonar por número de víctimas, con Robert Joseph Long, Bobby Joe Long. Sí, en principio aquí tiene 10 víctimas, en 1984 también, ahora que vamos a empezar por un criminal que lo constituyó todo en 1974, bueno, pues 10 años después, también en unos pocos meses, apareció este hombre que su sobrenombre está más ligado al tema de las violaciones previas, que era el violador de los anuncios clasificados, pero realmente fue un auténtico criminal, ¿no? Porque torturó a sus víctimas, las degollaba, incluso ahí él sí que cambiaba el método, tenía estrangulación, a veces las mataba directamente a golpes, ¿no? Fue en el área de Tampa, en Florida, y claro, fue un poco una cosa extraña porque en el condado de Hillsborough, en 8 meses, empezó a aparecer un asesino con un método único hasta entonces, que era atar, violar y matar a las víctimas, ¿no?
y las dejaba en posiciones y posturas explícitas. eh, y claro, el tema es que había subido el promedio de asesinatos normal. No sé si se hablaba de que había unos 35 al año y tal, que fíjate que ya parece una barbaridad, ¿no? Pues claro, después de la primera había uno cada 2 semanas, ¿no? Eh, entonces hubo una intensa investigación, pero en realidad volvemos a lo mismo. Una superviviente es la que nos va a dar la clave y nos va a permitir la detención, ¿no? En este caso fue Elisa McVeigh, que bueno, él la había interceptado cuando volvía a casa en bicicleta, la violó, la retuvo, pero claro, no era una prostituta, entonces él detestaba a las prostitutas y ella no lo era, entonces la dejó ir. Eh, y claro, tú fíjate que de hecho, después de ella hubo 2 víctimas más. O sea, que él no había acabado que quería que me capturaran y nada, ¿no? Y obviamente porque tuvo ese volunto y la dejó ir, ¿no? Y, y claro, ya se centró, cuando se consiguió la confesión y tal, los datos que dio Lisa, pues claro, se centró la investigación de los crímenes que había sin resolver que estaban siendo en esos condados, ¿no? Y claro, se vio que fibras que habían aparecido, que se habían recogido en varios de los cuerpos, pues coincidían con el coche de Long, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese trabajo del FBI permitió sacarlo de las calles, esa expresión que yo digo siempre. Pero tú fíjate lo curioso. Lo condenaron a muerte en 1986, creo que fue el 25 de julio, y no lo ejecutaron hasta 2019, hasta el 23 de mayo, que por cierto es mi cumpleaños, que no es un dato absurdo, que no viene a cuento, pero fíjate que pasaron eso, 14, 33 años desde la pena de muerte hasta eso. Es verdad que aquí hay que tener eso. Yo creo que no estoy nunca a favor de la pena de muerte. Yo creo que hay casos en los que puede haber esa prisión permanente revisable o esa condena perpetua. Pero claro, de cara a la víctima, pues que durante 33 años una persona condenada a muerte siga viva, siga teniendo múltiples apelaciones, pues claro, eso aumenta el dolor, ¿no? La justicia tiene que ser reparadora. Es verdad que el sistema que hay en Estados Unidos, y claro, de cara a las víctimas, sí que es verdad que parece un periodo muy largo el que hubo, ¿no? De 33 años entre la condena y la ejecución. Esto sucede muy habitualmente, ¿eh? El tema de las apelaciones que prorrogan el cumplimiento de la pena de muerte contra la cual yo estoy, tengo que decir. Sí, sí, Eh, totalmente. Antes de los asesinatos, Long había cometido al menos 50 violaciones en Fort Lauderdale y en el condado de Miami-Dade, ¿no? Eh, por eso le dieron el sobrenombre de violador de los anuncios clasificados. A partir de 1981 respondía a anuncios de electrodomésticos pequeños y se encontraba una mujer, sola en su casa, perdón, solía ir y la violaba. Fue juzgado y condenado por violación precisamente en 1981, pero solicitó un nuevo juicio que le fue concedido. Y los cargos fueron retirados más tarde. Aquí estamos encontrando otra vez eso de que un criminal que podría haber quedado fuera, mira, lo tenemos en algo de actualidad, que es el Chicle, el asesino de Diana Kerr. Si se le hubiera dado credibilidad a su cuñada cuando denunció la agresión sexual que sufrió por su parte, este señor no habría estado en la calle. Y si este señor no hubiera estado en la calle, no habría matado a Diana Kerr y no habría provocado que una muchacha tuviera que escapar del maletero de su coche de la manera en que lo hizo, ¿no? Bueno, son las cosas que a veces duramente nos entristecen de la justicia, ¿no? O sea, que ya lo único que me queda decirte es que pases una felicísima fiesta, que tengas una magnífica entrada de año y que durante el mes de diciembre te prepares muy bien todo lo que tenemos por delante. Pues nada, igualmente, ha sido yo darte las gracias a ti por poder dar esta rienda a mi otra de mis pasiones, como es la criminología, en esta sesión. Y por mí, yo tengo temas preparados por si quieres, todo 2023 te lo puedo rellenar. Pero bueno, por lo menos para algunos programas más seguros, si te apetece, a partir de enero, febrero, pues tendremos temas interesantes para nuestros espectadores y la gente que nos sigue a través del podcast también. En fin, que yo creo que la sesión más o menos está gustando y siendo interesante y para mí pues un auténtico placer compartirla contigo. Pues ya veremos hasta dónde vamos llegando. Lo primero es llegar al primero de 2023 y ya a partir de ahí ya se verá. Rafa, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.